Hola, vamos a ver una explicación sobre razones trigonométricas. Tenemos un gráfico cartesiano en donde hemos marcado un punto P. Como todo punto tiene su coordenada X y su coordenada Y. Sobre el mismo gráfico vamos a determinar un ángulo alfa que, obviamente va a pasar por el punto P. Ese va a ser el lado terminal del ángulo, como ya se ha visto en otras oportunidades. Y finalmente vamos a establecer un segmento R que vendría a ser la hipotenusa del triángulo rectángulo que queda formado entre el origen de coordenadas, el punto P y la coordenada X. Bueno, nosotros vamos a trabajar con estas fórmulas. A ver, vamos a tratar de explicar brevemente qué significan estas fórmulas. Primero, la coordenada del punto P es muy fácil de determinar. Nosotros tenemos el punto P y va a tener una coordenada X y una coordenada Y que las vemos representadas acá en el gráfico. R no es otra cosa que la hipotenusa del triángulo rectángulo que se forma. Entonces, para poder calcular lo que vale R, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para sacar la hipotenusa, usando como catetos la coordenada X y la coordenada Y del punto. Y finalmente están lo que son las razones trigonométricas, el seno, el coseno y la tangente, que, como ya todos sabemos, el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa. En este caso el cateto opuesto va a coincidir con la coordenada Y del punto y la hipotenusa obviamente va a ser R. Con respecto al coseno, vemos que el coseno es el cateto adyacente dividido la hipotenusa, o sea, el cateto adyacente en este caso está simbolizado con la línea de color verde, que coincide con la coordenada de X, y la hipotenusa obviamente es R, y finalmente la tangente, que es el cateto opuesto dividido el cateto adyacente, o sea, la coordenada Y del punto dividido la coordenada X del punto. Vamos a verlo más claro con un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo en donde tenemos que el punto es el punto 3, 4. ¿Por qué es 3, 4? Porque la coordenada X es 3 y la coordenada Y es 4. Y vamos a determinar cuál es el valor de R, que vendría a ser la hipotenusa. Para eso usamos el teorema de Pitágoras, en donde vemos que uno de los catetos mide 3, el otro cateto mide 4. Hacemos la fórmula y nos queda que R vale 5. Una vez que ustedes tienen determinado R, tienen todo, porque ya tienen la coordenada X, que es 3, la coordenada Y, que es 4, y el valor de R, que es 5. O sea que lo único que hay que hacer es reemplazar en las funciones trigonométricas. Entonces, vemos que el seno de alfa va a ser igual a la coordenada Y dividido R, que es la hipotenusa, o sea, el cateto opuesto dividido la hipotenusa. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Vale 4. La hipotenusa vale 5, ponemos 4 quintos y ya nos queda determinado el valor del seno del ángulo alfa. Lo mismo con el coseno. El coseno vemos que es el cateto adyacente vale 3 y la hipotenusa vale 5. Y finalmente la tangente, que es el cateto opuesto dividido el cateto adyacente, y nos queda 4/3. Y ya están determinadas las tres razones trigonométricas y queda terminado el ejercicio.